Y vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Estamos estudiando la vida de José, ¿de acuerdo? Y es un pasaje, una historia preciosa con muchísimas enseñanzas. Y hemos llegado a un punto que es muy práctico para nosotros, porque lo que tuvo que enfrentar José es algo a lo que nosotros nos enfrentamos casi, sino a diario, ¿de acuerdo? Así que hablamos de la tentación, de cómo José tuvo que tratar con esta esposa de Potifar y tuvo que lidiar con la tentación. Para resumir brevemente un poquito y coger un poco el hilo de lo que estábamos diciendo, vimos que la tentación en sí no es pecado. ¿Qué es lo que hace la tentación? Lo que hace la tentación es despertar la... ¿Os acordáis? La concupiscencia en nosotros. ¿De acuerdo? Esas pasiones desordenadas, ¿de qué? De la carne. De esta manera decíamos que la carne, la vida vieja, ¿de acuerdo? Es aquello que ocurre, que había antes de la salvación. Es importante que esto esté muy claro, ¿de acuerdo? Y eso reside en nosotros. La carne está en nosotros porque estamos vivos. Y aquel que diga que no tiene pecado, dice la Biblia que es mentiroso. Nadie alcanza la perfección en este mundo. Lo siento. Es así. Nadie puede decir que es perfecto. Seremos perfectos cuando estemos cara a cara con Él. Y ya no lucharemos con la carne. Pero ahora no somos perfectos. Lee Romanos 7. Y nadie más perfecto, entre comillas, está, aparte de Jesús, por supuesto, que Pablo. Pero Pablo mismo dice que en mis miembros no está el hacer el bien. Yo quiero hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna dentro de mí, ¿vale? Que cuando yo estoy sujeto a Cristo, entonces sí tengo, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y tengo el poder para vivir la vida cristiana. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que, si tú quieres vivir la vida cristiana por tus fuerzas, lo siento, no puedes. Es imposible. Así que Satanás pone estas tentaciones con permiso de Dios, porque todo lo que él hace está bajo su autoridad, recordando que él no podrá poner una tentación más grande de la que tú puedas soportar, o prueba de la que tú puedas soportar. Dios está gobernando siempre. Acordaos la vida de Job. Ahora, ¿dónde está la salida de la tentación? La salida está en Cristo. La oración en Cristo. La oración es un acceso a Cristo, al Espíritu Santo, a Cristo. ¿De acuerdo? Y Él es la respuesta a nuestra necesidad. Pero la tentación lo que hace es despertar nuestra concupiscencia que todos tenemos. Entonces, ¿por qué pudo José vencer la tentación de la mujer de Potifar? Y vimos que la respuesta está en que él estaba sujeto a Dios. José fue una persona caracterizada porque andaba en sujeción a Dios, y no hay ningún versículo en la Biblia que diga que él estaba sujeto a Dios. Porque cuando tú ves su historia y ves su biografía, desde nuestra perspectiva es obvio que él andaba en sujeción a Dios, hasta el punto que él dice, ¿cómo podré pecar? No contra Potifar, no contra ti, no contra mí, sino ¿cómo podré pecar contra Dios? Vivía con vistas a Dios. Todo lo que hacía, sus reacciones, cómo trataba con el conflicto, cómo trataba con la injusticia, iba ligado a su sujeción a Dios. Y lo vuelvo a decir, José es uno de los pocos, casi ninguno, ejemplo en la Biblia donde el Espíritu Santo tiene a bien no mostrar ninguna pega.
no era perfecto. Pero en la Biblia no aparece ninguna pega de José, al igual que con Daniel. Y vemos lo mucho que podemos aprender de este joven, de apenas 17 años, quizás un poquito más ahora porque lleva buen tiempo en Egipto, de cómo trata él con la tentación. Así que las tentaciones son inevitables, vienen sí o sí, y yo tengo que aprender a lidiar con ellas. De nada me vale irme, ya lo he dicho una vez, lo dije también, pero lo digo también de nuevo, a Scala Dei, donde había un monasterio, donde los monjes vivían en sus celdas y tenían su habitación, su jardín y su taller. Y vivían apartados del mundo para huir de la tentación. De nada me vale irme a Montserrat, como ese ermitaño que una vez vi, o no vi la tienda, la cabaña, y ser ermitaño en la montaña, huyendo del mundo. Porque la tentación viene conmigo. De nada me vale mis flagelarme, como se hacía antes, para tratar con la tentación o con el pecado. Siempre va a estar allí. Lo que tienes que hacer es aprender a tratar bíblicamente con ella. Y gracias a Dios que Él nos da instrucciones, dirección para poder solventar cualquier tipo de situación que se nos vaya a presentar. Así que como vimos la semana pasada, la clave para vencer la tentación no reside en nuestra fortaleza mental o voluntad en el momento de la tentación, sino en nuestra dependencia y sujeción a Cristo. Ahí está. Vale. Nuestra dependencia y sujeción a Cristo en el momento de la tentación. No esperes a sujetarte mañana, porque mañana, cuando la tentación venga, ya será tarde. Empieza ahora a estar sujeto a Él, para que cuando venga ya estés listo para enfrentarte a la tentación. ¿Qué haces para fomentar tu relación con Cristo y así estar listo para resistir cuando la tentación venga? Así que vimos la semana pasada brevemente acerca de pesar la tentación. Vamos a ver realmente qué es lo que ofrece, cuál es la realidad y en consecuencia tomar una decisión. La tentación lo que hace que es disfrazar lo que ofrece como algo que tú necesitas. Y vimos que en eso se basa la publicidad. Se cansa en hacerte ver que lo que te vende... Mira. ¿Verdad que sí? Este es un iPhone. El 13 creo que es. No, yo creo que es el 13. Bastante nuevecito. Ya está el 14. Y el año que viene saldrá el 15. Y te van a hacer creer que el 15 es lo que tú necesitas. Porque el 13 ya es viejo. Ya está desfasado. Los móviles se mueven a una velocidad vertiginosa. ¿Verdad que sí? Y ya tendrán dos, bueno, ya tienen 4 ya, ¿no? ¿Tienen 4? Ya salto cámaras ahí atrás. Vale, ya no cargan más cámaras. Y el móvil funciona. El móvil puedes llamar, hacer WhatsApps, mirar internet, pagar el parking, muchas cosas. Pero el nuevo, y te van a vender tantas otras cosas que cumplen la misma función, pero te van a intentar hacer creer que si tú no tienes el nuevo, no vale ya. ¿Es cierto o no es cierto? Es ciertísimo. La tentación es lo mismo. Te va a pintar esa manzana, bueno, ese fruto, ese fruto, y lo va a limpiar bien. En América, cuando vas al supermercado, muchas veces con una fruta con cera, es como que brilla, ni siquiera huele, y es como que entra por el ojo. Aquí en España entra por la nariz, porque vas a una frutería y huele, qué bien huele. Y Satanás lo que hace es ponerle brillo, y tú necesitas eso. Y tu concupiscencia, tu deseo desordenado, ¿sabes? Te entra el curruqui. Eso lo necesito. Para ser feliz, lo necesito. Necesito mirar. Necesito caer.
Necesito para mí, para yo, sentirme satisfecho. Ahora, la Biblia dice que estamos satisfechos en Cristo. Que Él es todo. Hemos cantado. Que Él satisface. Que el que bebe de la fuente jamás tendrá sed. No hemos cantado, no hemos leído, perdón. O no hemos cantado. No sé. Algo hemos dicho por ahí. Que el que se acerca a Él y bebe jamás tendrá sed. Estará satisfecho. Ahora, ¿vives tú satisfecho en Cristo o buscas tu satisfacción en lo que el mundo te ofrece? Fíjate, a José tenía todas las razones humanas para caer en la tentación. Cuando se nos ofende, cuando sentimos la injusticia en nosotros, nos sentimos inclinados a pecar. A solucionar esa injusticia, a solucionar ese sentimiento que tenemos con el pecado. Y de algún modo calmar nuestro corazón en el pecado. José había sido vendido injustamente. Era esclavo, ya no era libre. Tenía un amo. Tenía que obedecer siempre, no era libre. Y de repente se te ofrece esta mujer y te lo pone en bandeja. Humanamente hablando, él podía haber caído, como tantos otros han caído. Pero él se mantuvo firme por su sujeción. Él pudo pesar y darse cuenta que lo que Satanás ofrecía y la realidad distaban mucho. Y que el precio de esa acción iba a traer consecuencias muy graves. Y él dice, no voy a caer. Ahora, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su perdón, porque Él es un Dios que murió cuando éramos pecadores. Y Él murió teniendo presente todos tus pecados. Y aún así decidió morir por ti. Gracias a Dios que la Biblia habla del perdón. Gracias a Dios que la Biblia habla de la restauración. Y que no hay pecado que podamos cometer que Dios no pueda perdonar. Y dirás tú, ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sabes qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Resistirse de tal modo a su toque en tu corazón, que tu corazón quede tan duro que ya no puedas arrepentirte. Y estamos llegando a un punto en este mundo donde está ocurriendo. La maldad del hombre está llegando a tal punto donde sí, Cristo murió por todos, pero hay gente que no se puede arrepentir. No porque Cristo no haya muerto por ellos, sino porque su corazón está tan duro que es como han llegado a un punto que no hay vuelta atrás. Ahora, nadie sabe cuál es ese punto, así que yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir testificando. Dios lo sabe. Pero esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Faraón en Egipto, con Moisés, endureció su corazón hasta que no hubo vuelta atrás. Así que no hay pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar. Pero en José vemos a alguien que pudo lidiar con esa tentación. Así que vimos el límite que teníamos, que era que estábamos muertos en Cristo. Vimos lo que ofrece la tentación y finalmente vimos que debíamos tomar una decisión y decidir en consecuencia. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, esto es lo que quiero es para todo creyente, es para jóvenes, es para niños, es para adultos, para gente más mayor, es para todo creyente. Si tú siembras para la carne, vas a recogerte la carne. Si tú respondes en la carne, pues segarás de la carne, es que es así. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y que Dios nos da el poder para vivir en victoria y que no tenemos que vivir sin esperanza, porque Él es esperanza. Hay solución para cualquier problema espiritual que tú tengas.
para cualquier problema. Si tú tienes problemas en un aspecto de tu vida, con ciertas personas, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tu vecino, con Dios te muestra camino. Solo tienes que poner el oído presto, escuchar y dejar que esa verdad llene tu corazón y actuar. No es fácil, no es rápido, no es falto de humildad, de mansedumbre, pero es el camino correcto. Y es el camino que Dios ha establecido para que puedas reenderezar esos caminos torcidos, ese desorden que quizás hay en tu vida. Así que número 2, y aquí ya empezamos el tema nuevo. Este es número 1. Aquí estamos. Entendiendo el objetivo de la tentación. Entendiendo el objetivo de la tentación. Versículo 9 de Génesis. No lo he leído esta mañana, pero vamos a leer. Génesis 39, versículo 9, la segunda parte, donde dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Entendiendo el objetivo de la tentación. Señor, te pido que tú bendigas la palabra predicada, que puedas hablar al corazón, que puedas guiar tus pensamientos hacia ti y nos demos cuenta que realmente el ofendido siempre eres tú cuando pecamos. Señor, tengamos la humildad suficiente para ver nuestro orgullo y para ver nuestra necesidad de ti. Ruego, Señor, que ilumines el corazón y la mente en el nombre de Cristo Jesús. La conclusión que llega José aquí en su respuesta a la mujer de Potifar de nuevo demuestra dónde estaba José. Él es como si Dios, como si él pudiese ver a Dios a su lado. ¿Cómo podré pecar contra Dios? Él sabía que si caía en la tentación y aceptaba, estaría ofendiendo al prójimo, a sí mismo, pero sobre todo a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, vamos brevemente allí. 1 Tesalonicenses 3:5. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? Por supuesto, Satanás. En Juan 8:44 vemos que él es el padre de mentira. Y al tentar, hemos visto que Satanás busca despertar nuestros deseos desordenados. ¿Con qué propósito? Bueno, piensas en Génesis, el tentador salió como una serpiente con que Dios os ha dicho. Y él empieza a hacer ver de ese fruto un fruto agradable a los ojos. Y hace que Eva lo codicie. Ah, pues parece bueno para el entendimiento. Parece que sabe bien. Parece que es lo que yo necesito. Y fíjate que todos los árboles podían comer. Siempre he dicho que a mis hijos les digo que la fruta es una de las cosas de la creación que más me maravilla. ¿Has pensado que coges una naranja y está sabrosa y da gusto comerla?
se necesita sabiduría para crear algo tan maravilloso y que hayan tantos tipos de frutas y tantos sabores. Es algo realmente simple pero maravilloso. Pues tenían todas las frutas para comer. Y si ahora la fruta es buena, imaginaros antes, como cuando Dios las creó, sin ningún tipo de retoque genético, sin ningún tipo de pulverizante, sin ningún tipo de tergiversación humana. La fruta tal y cual Dios la creó. Yo creo que el sabor tiene que ser muy diferente y mucho más intenso. Pues tenían todo para probar. Y aquí aparece el tentador, el padre de mentiras. Dice, mira este fruto. Es brillante y tiene una pinta que es increíble. Pruébalo, será bueno para ti. No morirás. No es como la historia, ¿verdad? La tentación. Pero ¿qué objetivo tenía Satanás al ofrecer o al tergiversar la verdad que Dios había dado a Adán y Eva? ¿Cuál era su objetivo? Destrozar aquello que Dios había creado. Y todo lo que Dios hizo fue bueno, bueno en gran manera. Pero aquí aparece el tentador, el mentiroso. Y su objetivo es destrozar aquello que Dios ha hecho perfecto. Bueno. Y cuando Satanás te tienta, ¿cuál es su objetivo? Destrozar aquello que Dios ha hecho. Cuando cedemos a la tentación, su principal propósito es destruir. Destruirte a ti y destruir aquello que te rodea. No olvides que la tentación tiene a alguien detrás y busca cómo destruir lo que Dios ha hecho. Y la tentación no es un hecho independiente. Afecta a la gente alrededor. Así que vamos a ver de qué manera iba a afectar este pecado, tentación, vuestra tentación a José, en el caso de que él hubiese seguido hacia adelante. Primeramente hubiese sido una ofensa al prójimo. Una ofensa al prójimo. No se llama la mujer de Potifar, porque sí. Era la esposa de Potifar. De Potifar. ¿De acuerdo? Ya vimos que la mujer en Egipto no era como un cero a la izquierda, como muchas culturas. ¿De acuerdo? Si la mujer en Egipto era una mujer bastante libre. Pero era la esposa de Potifar. No le pertenecía a nadie más que a Potifar. Así que si José hubiese caído en la tentación, hubiese afectado directamente a Potifar, porque José hubiera tomado algo que no le correspondía a él. Tenía otro dueño. La mujer era suya, era de Potifar. Número 2. La mujer de Potifar también iba a afectar a la mujer de Potifar. Cierto que ella era un ángel, y cierto que seguramente no era la primera vez ni la última que ocurría en su vida, la vida de ella. La mujer describe a esta mujer, Proverbios escribe a este tipo de mujer como mujer rencillosa, astuta, alborotadora y descarada. Pero ceder a la tentación era también hacer que ella faltase y pecase frente a Dios. Porque fíjate que Dios dice a Adán y Eva antes que cualquier civilización, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Todas las civilizaciones están sujetas a esta realidad, donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dicho sea de paso, es entre, y enfatizo, y en negrita, y en cursiva, subrayado, y en mayúsculas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo demás está fuera del orden establecido por Dios y acarrea multitud de problemas. Ni dos hombres, ni dos mujeres, ni cualquier otra aberración que cualquier persona pueda pensar, por más bien que te lo quieran pintar en el mundo. ¿De acuerdo? La Biblia es muy clara al respecto. Un hombre y una mujer. Satanás está intentando pintar, hacer ver a la gente que no, que es el amor es libre, que se puede hacer cualquier cosa, que todo vale, que tú no cortes por ahí, que no seas homófobo, no seas esto o aquello. Y te va a poner todo tipo de presión y te lo va a pintar de 1000 colores. Y te va a poner un arco iris. Y va a quererte hacer engañar de que eso es bueno, porque se aman. ¿Y quién eres tú para decirles que no? La Biblia es clara. Entre un hombre y una mujer. Lo demás es una aberración a los ojos de Dios. Les guste o no les guste, es lo que la Biblia enseña. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos a la mujer de Potifar, a quien se ofrece, y José dice que no, porque no quiero pecar ni contra Potifar, ni contra ti. Es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando cedemos, estamos provocando que el otro también peque. Y es nuestra responsabilidad. Si un marido se siente ofendido porque su esposa dice algo que no le gusta y el marido reacciona en la carne, está provocando a la esposa a que siga reaccionando en la carne. Si el marido responde como la Biblia dice que debe responder, el amor todo lo cree, por ejemplo, el amor todo lo espera, no tiene malos pensamientos hacia ella, no responde ásperamente, sino que la trata como un vaso más frágil y lo tiene en la mente y lo responde de ese modo, lo que hace es evitar que ella responda en la carne. Así que somos responsables cuando cedemos a la tentación de que la otra persona también, en este caso, esté cayendo. Y finalmente, por supuesto, bueno, finalmente no, seguidamente, la ofensa a uno mismo, porque por supuesto cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ella vio que la tentación era buena para ella, para lo que ella podía sacar, para sí misma, para el placer temporal de y darle un mascao al fruto y disfrutar. Y poder adquirir y poder ser como Dios, que es lo que se transfiere ser. Ahora, primera de Juan, equipara este versículo. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Así que cuando yo cedo la tentación, es un pecado hacia el prójimo y hay gente afectada. Y por cierto, muchas veces hay gente pasiva que es afectada. Qué triste es un divorcio. Qué triste es un divorcio. Cuando los hijos pagan los platos rotos de los padres. Cuando no son capaces de ponerse de acuerdo. No son capaces de entenderse mutuamente y permanecer en el orgullo. Y la solución es el divorcio. Tú para aquí, tú para allá. Los niños no pasan fatal. Es horrible. Pero el egoísmo es monumental. Entre los padres, por supuesto.
y antes van ellos que el resto. La familia, aunque no afecta tanto, pero es afectada. Porque dos personas no son capaces de ponerse de acuerdo. Y por supuesto hay muchas razones detrás y es un tema aparte, ¿de acuerdo? Pero hay gente que es afectada por nuestro pecado. También nosotros somos afectados por nuestro pecado, por supuesto, pero finalmente vemos cómo es una ofensa directa a Dios. Una ofensa directa a Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero si Dios se ha olvidado de ti, pero si te han vendido, pero si estás en Egipto, estás rodeado de dioses. ¿A qué Dios te refieres? Si Dios no te ve. Pero José tiene claro que su ofensa es contra Dios. David escribe algo similar. Salmo 51:4. Después de cometer el pecado con Betsabé, después de recibir la reprensión, después de arrepentirse, tenemos este, qué buenos Dios que escribe salmos como este, donde vemos que David, el hombre, el rey, cuyo corazón era según el corazón de Dios, y peca tan estrepitosamente ante la tentación similar a la que José tuvo que padecer, similar en algún sentido, incluso menos tentación, porque Betsabé no se ofreció a él, pero él estaba en el lugar incorrecto, no haciendo lo que debía hacer. Y cuando estamos en stand-by, cuando estamos en pausa, cuando estamos mirando el móvil así en el sofá, tranquilos, relajados, ¿vale? Sin hacer lo que deberían hacer, aparece el Señor. Y David cayó estrepitosamente, pero no solo cayó en adulterio, sino además cometió asesinato. Es que lo decimos rápido, pero cometió asesinato. Deliberado. Pero gracias a Dios por el perdón, la misericordia. Y tenemos el Salmo 51 y dice aquí en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. David mismo escribe y dice: contra ti solo he pecado. Dios nos ha creado. Dios nos ha rescatado, nos ha santificado, nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos sido crucificados con Él. Y ahora somos sus hijos mediante la adopción. Somos suyos. Somos suyos. Cuando yo peco contra mi amo, contra mi Señor. Soy suyo. José lo tenía clarísimo. ¿Cómo podré caer y pecar contra Dios? Él es mi Señor. Nuestra ofensa principal, aunque yo peque contra el hermano, aunque peque contra mi esposa, mi ofensa principal es contra Dios. Y así debo verlo. Aunque Él no esté físicamente, aunque yo no vea un oído escuchándome, aunque yo no vea sus ojos mirándome, recuerda, tu ofensa principal es contra Dios. Porque Él te ha creado, Él te ha tomado, te ha creado y te ha hecho para buenas obras. Para que tú vivas en el Espíritu y puedas vivir y puedas dar gloria a Dios mediante tu persona. Pero cuando tú decides actuar en la carne, ¿a quién das gloria? No, Dios seguro. A Satanás, que te hace pensar que eso es lo que necesitas mostrar. Que así te vas a quedar a gusto. Que eso es lo que tú necesitas. Que esta persona necesita una lección. Así que cuando cedemos a la tentación, estamos haciendo lo contrario de aquello para lo que fuimos creados.
Y Dios trabaja con nosotros. Y Dios trata con nosotros. Y de nuevo, gracias a Dios por su misericordia, que Él no se cansa. Y sigue, y sigue, y sigue. Hace poco estuve arreglando una papelera. Está medio arreglada. La cocina, nuestra papelera de cocina es una papelera automática. Que pones la mano encima y se abren las puertas. Bueno, pues la puerta ya no se abría. Así que la cogí y la desmonté, saqué todos los engranajes, un montón de piecitas así con dientes y empecé a ponerlos. Y venga, lo pongo, no ponía, venga, saca otra vez. Hasta que conseguí que se arreglase, más o menos. Todavía falta un poquito de fuerza, pero bueno, en fin. Es como Dios actúa en nosotros. Trata con nosotros. Gracias a Dios por esa paciencia. Donde yo fallo y Él, venga, otra vez, venga, otra vez. Y lo único que estamos queriendo hacer es pedir perdón. Tenemos un abogado para con nosotros, a Jesucristo justo. ¿Y sabes por qué necesitamos un abogado? Porque hay un acusador, el tentador, y él está poniendo trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Y algunas de ellas caemos. Y es cuando yo pido perdón a Dios y Él me restaura. Y otra vez cae. El justo cae 7 veces y se cae otra vez. Pero se levanta de todas ellas. Porque tiene a alguien que le ayuda. Pero ¿qué se le quiere para ser justo? Humildad. Mansedumbre. Seguir a Dios, buscar su fortaleza espiritual para poder seguir adelante. Y número 3, resistiendo la tentación. Porque por supuesto, cuando la mujer Potifar va a José y se ofrece, duerme conmigo, y José dice no, vale, no te pido más. No pasó eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Génesis 39. Varias veces. No paró la mujer. Dice, hablando ella, versículo 10, hablando ella a José cada día. Qué pesada la mujer. Hablando la mujer cada día. Y yendo a José cada día. Y José resistía. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella roció por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Vamos a Santiago 4:7, Santiago versículo 4, versículo 7, también versículo muy conocido. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora pon la historia de José y este versículo juntos y van cogidos de la mano. ¿De acuerdo? Y de nuevo, la tentación es inevitable, va a aparecer. Y más en el mundo en el que vives, va a aparecer. Pero Santiago nos dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Es claro. Así que primeramente vemos la palabra sometimiento. Sometimiento. José siguió en su trabajo cada día cumpliendo su cometido. Él no tenía la culpa de la tentación. No puede hacer nada. Ahí estaba la mujer. Pumba. Cada día. Pero él cumplía su cometido, sujeto a la voluntad de Dios, guardando su testimonio y cumpliendo con su deber. La palabra someter, hupotazo en el griego, significa someterse a las órdenes o directrices de alguien. Obedecer, someterse a obediencia. José estaba sometido a Dios. Todo lo que él hacía, como ya dijimos, tenía mano de santo porque Dios lo bendecía. Y Dios lo bendecía porque José estaba sometido a Dios.
Potifar lo vio. Y él dijo, yo tengo cientos de dioses detrás mío, pero oye, lo que José toca, Jehová, su Dios, lo bendice. Así que, aquí está. Y él vivía en constante obediencia, sometimiento a lo que de Dios sabía. ¿Qué órdenes o directrices encontramos en la palabra de Dios? Estamos hablando de obediencia durante la tentación. ¿De acuerdo? Así que, si yo tengo que someterme a Dios, y someterme a Dios es obedecerle, entonces busca obedecer la palabra de Dios. No dejándoos de congregar como algunos tienen por costumbre. Mira, más claro que eso no hay nada. Entonces, no te sorprendas cuando la gente que deja de ir a la iglesia, entonces se viene abajo espiritualmente. Está bien claro. Está bien claro. Obedece, no es complicado. Obedece la palabra, desconfía en Él. Él puede abrir puertas, Él puede ayudarte, pero obedécele. ¿Cómo vas tú, cómo pretendes tú vencer la tentación cuando vives en desobediencia? ¿Acaso crees que tú puedes? Es más fuerte que tú, Satanás. Vamos, te gana, nos gana a todos juntos. En esta casa, por supuesto. Es inevitable. Es más poderoso, tiene experiencia. Era el ser más grande que Dios había creado. Tanto que su orgullo subió y quiso ser como Dios. Y él no está solo. Él tiene a sus ángeles, a sus huestes, a sus demonios. Porque ángeles, a sus demonios. Tú no puedes vencer la tentación. Pero la Biblia dice, sométete a Dios, obedece a Dios, síguele. Y por eso le decimos, lee su palabra, saca provecho de ella, deja que su verdad te llene. ¿Por qué? Porque debes saber que debes obedecer. Para estar listo para vivir tu vida cristiana, para poderte someter al señorío, al gobierno de Dios. Así que someterse a Dios es permanecer en obediencia a pesar de. Soy tentado, mira esto. Y yo me mantengo obediente, me someto a Dios porque sé que no debo mirar aquello. ¿Por qué? Porque no es mío, porque no me corresponde. Porque no me va a traer nada bueno a mi vida. Porque va a romper aquello que Dios ha creado. Porque va a causar dolor. Porque va a traer mal fruto. Por lo tanto, me someto a Dios, obedezco y no caigo. Sigo adelante. Sigo adelante y resisto. Sometidos pues a Dios, resistir al diablo. La mujer seguía ahí, dale que te pego, venga, uno, y otro, y otro. Y cuando podía, por cierto, dice aquí el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Es un buen principio, ¿de acuerdo? Es un buen principio. No es una ley, no es un mandamiento, pero es un buen principio. El no estar solos con una persona del sexo opuesto en una habitación, sobre todo sin una ventana, sitio cerrado, en un coche, por ejemplo, o en un sitio donde no haya nadie alrededor, un hombre y una mujer que no son pareja, por supuesto, no son esposo o mujer, para guardar el testimonio y para no dar lugar a paradigmas. Es un buen principio, que es bueno que guardemos. Por eso en parte tenemos la entrada con una vitrina bien grande, porque cuando tengo que hablar con alguien a veces está todo abierto, aunque creo que nunca lo he hecho y normalmente lo hago con mi esposa. Pero es importante que evitemos espacios cerrados, hombre y mujer, para no dar lugar ni siquiera al pensamiento.
o a mala palabrería. Y es claro aquí. José no puede hacer nada de eso. Pues es un siervo, está haciendo su trabajo, y aquí está la jefa, que puede estar por donde quiera, y se lo ofrece. Una, otra, y José dice, no lo dice, pero es lo que hace, se resiste. Anthistemi, la palabra en griego es anthistemi, significa resistir en Santiago, resistir oponiéndose activamente a la presión o al poder. Resistir habla de lucha, de plantar los pies, de decisión, de permanencia. ¿Alguna vez habéis corrido una prueba de resistencia? Y son 25 kilómetros. Y vais a correr, y empiezas corriendo, y son 25 kilómetros, muy largos. Es una distancia considerable. Empiezas a correr y no puedes ir a tope, no puedes ir en un sprint, porque no aguantas, tienes que empezar lento y vas a tu ritmo. Pero es una prueba de resistencia. Y resistencia es así porque en tu cuerpo vas a decir basta. Tus piernas van a decir basta. Tu ánimo va a decir basta. Pero si tú quieres llegar hacia la meta, vas a seguir adelante. Vas a resistir el dolor, vas a resistir las pendientes, vas a resistir el desánimo propio, vas a resistir, pero vas a seguir adelante. Estás resistiendo. Y está diciendo, resistid al diablo. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Actitud de sometimiento a Dios, en obediencia. Es como el caballo que le ponen los visores. Para mí es delante. Y no dejarse despistar por el lado, sino seguir hacia adelante, con un propósito. Es como aquel, una vez escuché esa ilustración en un fútbol americano, el rugby, o el fútbol americano, y está aquí este jugador que se lleva la pelota y está corriendo para hacer el touchdown, al llegar a la meta, y aquí está este otro oponente, jugador opuesto, y lo tienen en la mira, y dice, este no pasa, lo voy a tirar, y su meta es ese. Está todo el mundo por medio, su meta es ese, así que va con una flecha hasta que lo coge por los pies y lo tira al suelo. ¿Vale? Va con un propósito fijo, una meta fija, y no hay nada que lo detenga. Resistir al diablo es someterse a Dios y permanecer fiel a la palabra de Dios, sin dejarse llevar ni a izquierda ni a derecha. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y no puedes resistir si no tienes una meta clara. Y esa meta es, no quiero ofender a Dios. Y eso te lleva a la acción. Y Él huirá de vosotros. En este caso, José, es al revés. La mujer no huye, pero él huye. Él actúa en consecuencia. Él hace algo para no caer. Y huirá de vosotros. Y es una promesa interesante, esta promesa de Dios, de que Él huirá de vosotros, porque ¿qué hay en mí para que Él huya de mí? Esa una vez. ¿Qué hay en mí para que Satanás huya de mí? ¿Qué hay en ti para que Él huya de ti? De ti no va a huir seguro. De ti no va a huir seguro. Pero, ¿acaso el Espíritu te deja durante la tentación? Pero dice, someteos a Dios, resistid al diablo. En ese tiempo de tentación, ¿dónde está Él? El Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Eh? Está ahí contigo, ¿verdad que sí? Pero hay un progreso, hay una resistencia, ¿verdad? Hay una inicio de tentación, es tentado, resistes, significa que es un tiempo, ¿verdad que sí? Y de repente, Él huye. ¿Por qué huye? Porque hay un momento donde Él se levanta como poderoso gigante. Es una imagen preciosa. Es algo maravilloso. Cuando Él dice,
basta. Hasta aquí es llegado. Hasta aquí te dejo tu canal. Basta. Y ahí ya no puedes hacer nada. ¿Y qué es lo que hace? Con la cola entre las piernas. Es una imagen maravillosa ante la tentación. Nos llama la esperanza. No es un resistir hasta que no puedas más y ya te quedas débil. No, es resistir hasta que Él se levanta y dice, basta. Basta. José, en su caso, decide correctamente huir de la tentación. Y Satanás no llegaba con él. La tentación continuó por otras partes. Satanás seguía intentando destruir y destrozar aquello que Dios había creado. Y hay veces en las que el creyente debe tomar una acción drástica. Hombres, en especial. Tened mucho cuidado por ese tipo de tentación. La tentación de la inmoralidad. Porque el hombre de hoy en día está atacado por todas partes al adulterio y a la fornicación. Esto es un gran problema. Quizás lo es para ti. Y si no esto, este. Y si no este, y si no este, aquello. Y quizás es un problema para ti. Si alguna aplicación es problema, la cargada del móvil, esto no es un instrumento imprescindible. Es útil. Y puedes pagar en el banco, puedes pagar el parking, puedes hacer muchas cosas útiles. Escribir un WhatsApp, pero no es imprescindible. La humanidad se ha desarrollado sin móvil, ¿sabes? ¿No? Que no había móviles hace... ¿qué? 20 años. Y antes, por ejemplo, cuando viajábamos, en Estados Unidos viajábamos un montón, nos imprimíamos mapas, mapas.com, pones tu dirección de origen, de salida, y tendrían 5 páginas de instrucciones. Y para ir de aquí a aquí, coges la autopista, coges no sé qué, coges esta salida, y como te pagas un punto, y ya, los papeles por la ventana, no sirven para nada. Apáñate como puedas. Gracias por el GPS. Aquí tienes Google Maps, pam. Pero esto no es imprescindible. Si Instagram es un problema, y lo puede ser, no tengas el móvil, yo tengo Instagram en el móvil. Si Facebook es un problema, no tengas aquí. No es necesario. Si... ¿Ya me entiendes, verdad que sí? Satanás es muy astuto. Resiste. Porque todo esto está lleno de porquerías. No, yo puedo. Bueno, tú puedes. Mira, fíjate, José, siendo quien era, ¿sabes qué es lo que hace? Deja su ropa. Y acordaos que su ropa seguramente era esa falda. Que eran los egipcios. Esa especie de, no sé qué, túnica, falda, lo que sea. Dejó su ropa. Quizás salió de todo ahí. Pero salió corriendo. No dio lugar a nada. Salió corriendo. Si tu ojo te es motivo de caer, mejor que te lo quites y seas bizco que no que tengas un problema mayor. Si tu pie te es ocasión de caer, lo mismo, córtatelo. Es drástico, ¿no? Pero es lo que José hizo. Y seguro que José pensó, ya nada va a volver a ser igual. Pero yo no puedo pecar contra Dios. Así que resistió al diablo. Finalmente veremos como él ya no tiene que hacer con José, que llega a cumplir el plan de Dios. Y sí, ahora, pues ahora verás, ya te voy a meter en la cárcel. Y José cae en la cárcel y veremos ahora que viene Dios mediante cómo Dios sigue obrando a José en la cárcel. Pero ¿por qué estoy en la cárcel? Pero si he hecho lo correcto. Pero qué precioso es ver cómo él trata con la tentación. Así
Sí que hay momentos en que la acción física es necesaria, pues y cuán importante es a menudo poner barreras físicas para no ceder a la tentación. Así que ya acabo con estas dos preguntas. La clave, o con esta declaración, la clave para vencer la tentación no reside en nuestra fortaleza mental o voluntad en el momento de la tentación, sino en nuestra dependencia y sujeción a Cristo o a Dios en el momento de la tentación. Yo te hago esta pregunta ahora: ¿qué haces para fomentar tu relación con Cristo y así estar listo para resistir cuando la tentación venga? ¿Cómo respondes tú a esta pregunta? ¿Qué es lo que tú estás haciendo activamente para sujetarte a Dios? ¿Qué mandamientos estás guardando? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás andando en el día a día? ¿Dónde está tu orgullo en todo ello? Si tú haces para crecer espiritualmente, y de eso va la iglesia, y de eso va la palabra de Dios, y de eso va la predicación. Poder alimentarme para estar listo, salir al